Buenos días, estimadas estudiantes. Ahora sí damos nuevamente inicio a esta clase a esta hora. Eh, la clase pasada vimos un conjunto de elementos que lógicamente hacen referencia a la importancia de la redacción, ¿sí? Déjenme un momento, vamos a completar, vamos a ampliar esto. Vimos la importancia de la acentuación, los errores más comunes que cometemos o que comete la gente al momento de escribir, que lógicamente tiene que ver con el confundir el haber con el haber, el hay con el ahí, con el hay, el hecho con el hecho. Vimos que eso es muy común en la redacción. Hemos visto que también los otros errores tienen que ver con los signos de puntuación y acentuación, o sea, es decir, con el uso de las comas, el uso de las tildes, que pueden prestarse a malas intenciones, como el uso de las comas y la ubicación de las mismas puede hacer que cambien o varíen estas. Me parece que no se escuchase. A ver. Bueno, espero que se escuche. Entonces, a ver, un momentito, denme un minutito, vamos a pausar esto. Ya, disculpen la interrupción, pensé que el micrófono no estaba funcionando. Pues entonces, como les dije, la ubicación del signo de puntuación también es importante. El uso de la coma y su ubicación pues da a entender algo o a por ejemplo, en el caso de vamos a comer niños o en los signos de puntuación, ¿sí? Vimos la oración principal, la oración secundaria, las funciones y las finalidades que tiene. Hemos visto este ejemplo que el miércoles, no, estos ejemplos de oración, hemos visto este ejercicio que el miércoles lo vamos a revisar. Las habilidades para la escritura, que la base fundamental es la lectura, pero también nuestra interacción con otras personas, la composición y lógicamente la comprensión. Hemos visto la estructura del párrafo. Entonces vimos cómo el párrafo tiene una determinada estructura que lógicamente replica la estructura de la oración. Entonces, el párrafo tiene la estructura de una oración principal que expone el tema, unas oraciones que argumentan o complementan la oración principal y una oración de conclusión. Y esa misma estructura se traslada a la estructura de los párrafos dentro de un texto, es decir, va a haber un párrafo de exposición del tema, unos párrafos de complementación y un párrafo de conclusión, ¿sí? Hay ciertas características de los párrafos. Habíamos dicho que un buen párrafo tiene entre 6 y 10 líneas. De eso va a depender mucho de los manuales. Algunos manuales recomiendan máximo 100 palabras, aunque 100 palabras es bastante. O 20 líneas, que también es un párrafo muy grande. Eso lo vamos a ver con ejemplos más adelante, ¿sí? Entonces habíamos dicho que los errores frecuentes de los párrafos tienen que ver con el desequilibrio, tiene que ver con el desorden y la repetición o la falta de marcadores, ¿sí? Habíamos dicho que hay bueno, que hay unos tips para la redacción, eh, que evitemos tecnicismos, utilizar frases cortas, siempre seguir el orden lógico y lógicamente utilizar algunos recursos, ¿sí? Habíamos mencionado que hay diferentes tipos de lectura y aquí nos quedamos la clase pasada, la personal, la funcional y la creativa, ¿sí? Ahora. Nuevamente, como les mencioné, siempre vamos a escribir para otros. Ahora, nuevamente, ¿para qué o para quién escribimos? ¿Sí? Todo documento tiene un propósito y eso es lo que uno tiene que reflexionar al momento justamente de elaborar.
si es una carta, si es una solicitud, si es un informe, ¿sí? O sea, ¿qué objeto tiene el documento que voy a elaborar? ¿Sí? Ahora, lógicamente, uno tiene que pensar cómo quiero que reaccionen los lectores, ¿sí? Eh, Positivamente, negativamente, si el documento es un informe, ¿qué es lo que pretenden con el informe? ¿Sí? Si es una tarea, ¿qué es lo que quieren hacer con esa tarea? ¿Sí? O sea, que les aprueben, quieren exponer algo, etcétera. La audiencia, ¿quiénes van a leer el texto? ¿Va a ser una persona? ¿Van a ser varias personas? ¿Quiénes son? ¿Qué temas o qué conocimientos tienen esos lectores respecto a los temas? ¿Sí? ¿Qué información quiero transmitir? ¿Y cómo transmito la información? ¿Sí? La información la voy a transmitir de manera literal, a través de gráficas, a través de recursos visuales. ¿Cómo transmito la información? Y lógicamente el documento. ¿Cómo será el documento? ¿Qué extensión tendrá o debe tener? ¿Cuántos capítulos o partes? ¿Sí? Nuevamente, esto depende mucho de el formato y del tipo de documento. Si es un informe, ya el formato está predeterminado. Simplemente la extensión dependerá mucho de la cantidad de actividades o de lo que quieres informar. Igual si es una solicitud, si es una carta de presentación, si es una carta de motivación, etcétera, ya hay como unas estructuras predeterminadas, ¿sí? Entonces ahí no hay como mucho pierde. Entonces, generalmente dentro de la redacción, lo que se sugiere es utilizar un sistema llano o una escritura llana. Uy, quiero borrar esta barra y no me deja. El estilo llano se caracteriza primero por un lenguaje sencillo que se adapta al público y a diferentes conocimientos y diferentes necesidades. ¿Sí? Es un lenguaje fácil de comprender. Generalmente el estilo llano implica que cualquier lector pueda entender a la primera lectura, que eso es más o menos lo que tienen las revistas de variedades, las revistas de modas, etcétera, etcétera, tienen un estilo llano, es decir, transmitir un conjunto de ideas y que cualquier persona pueda entender de primera, ¿sí? Generalmente el diseño o la estructura de este tipo de escritura es muy fácil porque generalmente la información principal está primero y después, lógicamente, el resto de información complementaria o secundaria, que es más o menos como también funcionan las noticias de los diarios. En la noticia de los diarios, siempre en el primer párrafo tiene que estar las respuestas del quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿sí? Que es más o menos cómo funcionan muchas de las revistas, ¿sí? Siempre tratan de responder esas preguntas, ¿sí? Ahora, lógicamente, pues el estilo llano siempre cumple con unas normativas o las normativas o las reglas dentro de la gramática y la redacción, ¿sí? Entonces, el estilo llano es un lenguaje sencillo, fácil de comprender, que expone las ideas principales al inicio y que lógicamente cumple con toda la norma. Ahora, lógicamente, el estilo llano se diferencia de las estructuras complejas, lógicamente porque las estructuras complejas generalmente suelen utilizar muchas oraciones subordinadas y las oraciones subordinadas a veces dificultan la lectura y también la comprensión. El estilo llano es generalmente bien objetivo y bien concreto, porque claro, la excesiva abstracción o generalización también dificulta al lector y la comprensión del contenido del documento. Sobre esto vamos a ver un par de ejemplos de manera presencial el siguiente miércoles, ¿sí? Para que en pantalla grande ustedes puedan ver los ejemplos que les voy a mostrar sobre la abstracción que pueden tener como algunos documentos, ¿sí?
Y lógicamente, la construcción del párrafo o los signos también pueden dificultar el entendimiento. O sea, mientras más signos de puntuación utilices, o sea, es decir, utilices comillas, utilices corchetes, utilices paréntesis, utilices signos de admiración, signos de interrogación, etcétera, etcétera, el párrafo tiende a complejizarse y por lo tanto a dificultar la comprensión, ¿sí? Mientras más signos de puntuación utilices, hay mayor posibilidad de una mala comprensión. Y eso depende mucho del lector, ¿sí? Entonces, vamos. El tono en el que uno escribe, pues es de alguna manera el traje verbal y el traje de escritura que nosotros llevamos, que es más o menos como el chat que hemos visto la clase pasada, en el que hay un conjunto de errores, ¿sí? Entonces, y esto es algo que ya les dije, nosotros no hablamos de la misma forma con diferentes públicos o diferentes audiencias. Hablamos de una determinada manera en la casa, hablamos de una manera distinta en la casa de otros familiares, hablamos de una manera distinta con nuestros amigos, con nuestros compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es lo mismo hablar con mis amigos que hablar con mis compañeros o mis colegas de trabajo. ¿Sí? Y lo mismo pasa en la escritura. No escribo de la misma manera a mi familia, no escribo de la misma manera a mis colegas, no escribo de la misma manera a mi jefe o a mis subordinados o a ustedes estudiantes. ¿Sí? Entonces siempre va a haber diferentes formas y eso también lo tenemos que trasladar a la escritura. Entonces, generalmente el lenguaje, tanto verbal como escrito, puede seguir estos dos rumbos: el coloquialismo o el populismo en la redacción y la estructura formal o profesional. Porque no es lo mismo, oye, pásame el dato cuando puedas para chequearlo, que solicito me envíe la información para su revisión. En esencia, uno está pidiendo lo mismo, pero la forma cambia y por lo tanto el tono. No me cuadran los números, hay que ver qué onda, ¿sí? Las cifras presentan discrepancias. Debemos analizar la causa. O una frase muy común, te encargo eso, porfa. Y la manera formal sería, agradezco su gestión con este asunto. ¿Sí? Como pueden ver, hay una gran variación en el tono. Y nuevamente, en el coloquialismo nosotros utilizamos ese tipo de lenguaje con nuestros amigos o con quien tenemos determinada cercanía. Y este otro lenguaje formal y profesional para unos ámbitos nuevamente más formales, más académicos, más profesionales, que es más o menos lo que debemos hacer. Nuestro lenguaje, incluso en la escritura, cambia y varía según el público, o debería variar según el público. No podemos escribir de la misma forma a todo el público, a todos los públicos. Y nuevamente pensemos en el ejemplo de la clase pasada de ese chat, ¿sí? El lenguaje profesional o formal generalmente se caracteriza por precisión, o sea, es decir, el uso de términos exactos, de palabras adecuadas. Generalmente evita las ambigüedades y los cosismos. Nosotros, en el lenguaje cotidiano habitual, utilizamos el coloquialismo de esa cosa, ¿sí? A ver, pásame esa cosa. Una cosa me ha pasado, ¿sí? ¿Qué son los cosismos? ¿Sí? Y eso en la formalidad no puede ocurrir, o sea, a mi jefe no le puedo decir, es que esta cosa no me sale, ¿sí? Y las cosas, pues, pueden malentenderse, o sea, ¿qué es lo que no te sale? Las cuentas, no te sale el informe, ¿qué es lo que no te sale? ¿Sí? Entonces, nuevamente, los cosismos, y esto es muy frecuente, o sea, nosotros utilizamos la cosa para un montón de cosas, ¿sí?
para decir que algo no funciona. Ah, es que esta cosa no me funciona, es que no me ha salido la cosa. Incluso para personas, para cuando tratamos de señalar a una persona, ay, es que ese cosito o la cosita no me ha dado, no me ha escrito, etcétera, etcétera, que pues es un gran error, que incluso verbalmente pues no se puede decir a las personas ese cosa o esa cosa, pero hay gente que lo utiliza y es un error. Y en la redacción, nuevamente, evitar ese coloquialismo. El lenguaje profesional se caracteriza por la objetividad, está basado en hechos, en datos y siempre tiene un tono respetuoso, siempre cuidando las formas y las distancias entre los colegas y entre los superiores o inferiores. Y la credibilidad, el lenguaje formal proyecta seguridad y seriedad profesional. Nuevamente, si utilizamos el ejemplo del chat, de ese, ahí le mando el informe para que vea y saludos con un 2 numeral, al final pues uno piensa y dice, uy, o sea, qué falta de profesionalismo de parte de esta persona, ¿sí? Entonces, nosotros siempre, nuevamente para referirnos o hablar con unos públicos siempre solemos utilizar coloquialismo, ¿sí? La cosa está jodida, pero pues una versión más formal o profesional significaría el proyecto enfrenta desafíos significativos, ¿sí? O sea, la cosa está jodida la podemos utilizar con amigos o con colegas de una determinada cercanía, pero en un informe no podemos decir la cosa está jodida, tenemos que trasladarlo a un lenguaje más formal. O sea, es decir, el proyecto enfrenta desafíos significativos. A un amigo le puedo decir, échame una mano, o incluso a un colega, pero de manera formal tendría que escribir, requiero asistencia con esta tarea. A un amigo le puedo decir, ponerse las pilas, ponte las pilas, pero de manera formal significaría, debes incrementar tu productividad, debemos incrementar nuestra productividad o la productividad, ¿sí? Que nuevamente son cosas distintas y diferentes. ¿Cuáles son las reglas del uso formal, del uso correcto del lenguaje y del lenguaje coloquial? Generalmente el lenguaje correcto sigue y respeta las reglas gramaticales, ortográficas y de redacción. Generalmente el coloquialismo utiliza modismos y jerga, locuciones y interjecciones. Las locuciones son esas frases que utilizamos como metáforas para describir determinadas situaciones, como por ejemplo, metió la pata, cuando tratamos de decir que alguien cometió un error, no dio pie con bola. Utilizamos para decir que alguien no sabe exactamente utilizar o manejar algo. Utilizamos locuciones como se metió en un... ay, Ay, se me fue la frase y la locución. Ah, se metió en un chaleco de 11 varas, ¿sí? Para decir que alguien está en muchos problemas, ¿sí? Entonces, las locuciones son justamente estas frases que reemplazan situaciones o describen situaciones y justamente, pues, las utilizamos para describir algo que en el lenguaje formal pues no se acepta. Y las interjecciones ya dijimos que son esas palabras que pueden expresar algún tipo de emoción o sentimiento, el ay, el alalay, el ututuy, el uyuyuy, etcétera, etcétera, que son interjecciones, ¿sí? El lenguaje formal sigue una formalidad sobrio y serio, ¿sí? El lenguaje coloquial puede no seguir las reglas o puede seguir una estructura simple. En realidad,
pues esa es su característica, ser un tanto flexible. El lenguaje correcto usa claridad, exactitud y sigue una secuencia lógica. Nuevamente, sujeto, verbo, predicado. Y eso lo puedes incrementar si pones artículo, sujeto, verbo, adverbio, predicado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces eso se complejiza más. Y el lenguaje coloquial puede contener ambigüedad o carecer de claridad. Nuevamente ahí están los ejemplos que pusimos la clase pasada de se vende colchón y un televisor a buen precio, que da la impresión de que es el televisor el que está a buen precio y no el colchón, ¿sí? O este aviso que es un meme y es un chiste de se alquila habitación con un baño a 8 cuadras de la plaza, ¿sí? Y siempre las respuestas en la interacción es, uy, no tendrás con un baño más cerca. Entonces, claro que es parte de la ambigüedad o de la falta de claridad, ¿sí? Ahora, habíamos dicho que generalmente nuestro lenguaje está llena de arcaísmos, neologismos, extranjerismos, que nuevamente son palabras que se introducen, ya sea por moda, ya sea por influencia cultural, que pues en el coloquialismo sí funciona, pero no tanto en el formalismo, en el lenguaje formal. Ya dijimos que los arcaísmos son palabras que ya están en desuso y que no son de alguna manera, pues, utilizados frecuentemente, ¿sí? Por ejemplo, paparruchas, que es como para decir verdades a medias o, eh, o engaños. El bajo traer cuando se trata de ánimos, o sea, es decir, cuando uno está desanimado. Como tarea, ustedes busquen palabras que sean arcaísmos, ¿sí? Y lo mismo neologismos. El neologismo es una palabra nueva o expresión nueva que lógicamente, por el contexto y por el lenguaje, se utiliza frecuentemente en nuestro lenguaje o idioma. Y ya en clase dijimos chatear, por ejemplo, que es como un neologismo, ¿sí? O el TikToker, ¿sí? Aquí les pongo el avatar, el emoji y el trolear, que nuevamente son neologismos. Nos vamos a dar 5 minutos. Ustedes busquen palabras arcaicas o barbarismos y también busquen neologismos, que es lo que se utiliza nuevamente en el lenguaje. Vamos a darnos 5 minutos. Seguramente han encontrado palabras muy interesantes. El miércoles me las van a decir, ¿sí? Y hay muchas palabras que sí realmente por dejar de ser usadas, pues ya, ya no están, incluso han sido retiradas ya del diccionario de la RAE. Pero pues si uno va a pueblitos y o todavía hay gente que las utiliza. De esas expresiones vamos a hablar justamente el miércoles. Yo lo quiero. Ahora vamos, ejemplos. Mira, la verdad es que este gobierno no se ha movido para nada, está todo estancado y todo lo que dicen son puras promesas. Nosotros, la gente de a pie, seguimos esperando que hagan algo, pero mientras tanto solo nos venden humo. Hay que ponernos las pilas porque no se ve por dónde este gobierno va a cambiar las cosas. Ya basta de tanto bla, bla, bla. Y que es más o menos como un estilo coloquial. En un estilo formal, la lectura sería distinta. Es evidente que el gobierno actual no ha logrado avanzar en aspectos claves de su gestión. Las promesas realizadas durante la campaña aún no se han materializado en acciones concretas. La ciudadanía, especialmente aquellos sectores más vulnerables, sigue esperando soluciones efectivas. Sin embargo, las declaraciones oficiales no parecen corresponder con medidas tangibles, lo que genera incertidumbre.
Es crucial que el gobierno asuma un compromiso serio para generar cambios sustanciales en el bienestar de la población, evitando discursos vacíos que solo alimentan la frustración colectiva. ¿Sí? Con este ejemplo pueden ver cómo varía el lenguaje y cómo va asumiendo una forma y también una fuerza diferente. En esencia, dicen lo mismo, pero claro, la forma le da más contundencia al estilo formal. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, van a, eh, van a tomar el siguiente informe escrito en tono informal, reformúlalo usando el lenguaje más adecuado para una presentación profesional. El proyecto no ha salido tan bien como esperábamos, pero hicimos lo que pudimos. A la gente le gustó, aunque no hubo algunos detalles que no gustaron, ¿sí? Entonces, en este otro, en el segundo, elaboro una introducción formal para una conferencia de negocios utilizando el siguiente texto coloquial. Bueno, la verdad es que todos aquí saben que estamos buscando un cambio, tenemos que hacer que las cosas pasen, así que estamos listos, vamos a meternos de lleno. Entonces, todas estas tres frases coloquiales tienen que transformarlo en un tono formal, ¿sí? Para ello, lógicamente, vamos a tener 5 minutos por ejercicio para que ustedes hagan esa transformación. Del lenguaje coloquial pasen a un lenguaje más formal. En lo posible, eviten utilizar el Mr. GPT o cualquier otra IA, ¿sí? Háganlo ustedes, utilizando su lenguaje, ¿sí? Tienen 15 minutos. Ya. Entonces, ya la siguiente, el miércoles vamos a ver y vamos a revisar cada uno de sus párrafos para ver cómo es que lo hicieron. Espero de que hayan tenido éxito y en lo posible no hayan utilizado Mr. GPT o cualquier asistencia de las IAs, ¿sí? Porque nuevamente, pues eso, además de constituirse en una trampa, puede limitar lógicamente el desarrollo de la habilidad y de la capacidad que tienen que generar ustedes para justamente redactar de una manera más formal, no solo académicamente, sino profesionalmente, ¿sí? Ahora, lógicamente, pues ya vimos la anterior clase, unos errores frecuentes cuando confundimos el hay y hay, o el haber y el tuvo con tuve, o ¿cómo es? Entonces, pero también hay otros errores y tiene que ver con los acentos diacríticos. Los acentos diacríticos son justamente los acentos que se ponen a unas determinadas palabras para cambiarle el sentido o la funcionalidad de la palabra dentro de la estructura de la oración. Por ejemplo, el tú, te, él, mi, se, de, sí, pues con tilde tienen una función y sin tilde tienen otra función. Por ejemplo, el tú, que es pronombre, y como ejemplo está, tú eres un sabelotodo, y el tú sin acento, sin tilde, que es un adjetivo posesivo, como agarra tu celular. El té, que es bebida o una planta, el té verde, o el te, que es pronombre sustantivo y te diré la verdad, te quiero mucho, te he extrañado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Él como pronombre, él es diestro, él es el jefe, él fue al partido, él es mi pareja o mi novio, mi esposo, y el otro él es el artículo, el péndulo, el celular, el auto, etcétera. ¿Sí? El mí con tilde que es pronombre, dámelo a mí,
se rió de mí, o el mi sin tilde, que es adjetivo posesivo, mi auto, mi celular, mi billetera, mi vida. El se, y en este caso es pronombre y sin tilde, se lo compré, se casó, se fue, y el se con tilde, que es verbo de saber o verbo de ser, sé bueno, yo sé. El de, que es preposición, de camino al río, o el de con tilde, que es verbo de dar, de limosna, no de pena. El sí como afirmación que implica uso de tilde, sí acepto. Y el sí condicionante. Si llueve, te mojas, dime si lo hiciste. Si ustedes no hacen la tarea, no aprueban. Si me mientes, te dejo, que es como un sí condicionante, ¿sí? El más, que funciona como adverbio, el auto más rápido, la persona más alta, el río más caudaloso, y el más, que es una conjunción adversaria, más no dijo nada, más no puedo hacer nada, más hice todo lo que pude, más me mintió, etcétera, etcétera, ¿sí? Que nuevamente son acentos diacríticos y son errores frecuentes también dentro de la redacción, que a veces no sabemos cuál utilizar dentro de la escritura. Bueno, en caso de los pronombres, creo que no hay mucho pierde. Por lo menos en los primeros, el tú, te, él, o en el adverbio más, pero sí hay más problemas en el, mi, el se y el de. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora que ustedes deben realizar 9 frases, o sea, es decir, con cada uno de estos acentos diacríticos, y en el que, lógicamente, incluyan las dos variantes del acento diacrítico, como por ejemplo, tú eres el inteligente, ¿por qué no compraste tu shampoo? ¿Sí? Entonces, nuevamente, para esto nos vamos a dar unos 10 minutos de tiempo. Ustedes eh, piensen en 9 frases que contengan cada uno de los acentos diacríticos. Tómense una, uy, no mentira, tómense una foto de pantalla ahí para tenerlo e ir escribiendo, ¿sí? Entonces, en unos 10 minutos regresamos y ustedes me exponen o me muestran, o bueno, esto me lo van a hacer el miércoles porque esta clase pues está pregrabada, yo no sé por qué estoy diciendo me muestran, pero entonces ustedes tienen como 10 15 minutos para hacerlo, para mostrarme el día miércoles, ¿sí? Entonces, 9 frases que contengan estos acentos. Tómense una toma de pantalla, una foto para hacerlo. Ahora, hay otros acentos diacríticos, ¿sí? Y nuevamente está el esta, que es sustantivo. Esta es mi casa. Esta es mi hamaca. Y el está, que es determinante. Mi casa está a la vuelta. Mi auto está allá. Entonces, el otro de acento diacrítico es solo, el adverbio. Solo vine por la tarde. Y el otro solo es el adjetivo, que es sin tilde. Estará solo. Vendrá solo. Caminará solo. ¿Sí?
El aún, que es adverbio de tiempo, aún no llegó, y el aún, que funciona como preposición, aún así no lo admití, ¿sí? Le di para su pasaje y aún no fue. El qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto, cuál, que generalmente cuando lleva tilde son interrogativas o exclamativas. Y no llevan tilde cuando no son ni interrogativas ni expresivas, ni exclamativas, y funcionan más o menos como respuesta, ¿sí? El por qué, que es interrogativa, va separado y con tilde en la E. Y también va el por qué tomas vino, ¿sí? Y el por qué puede ser utilizado de dos formas. El por qué, que es subordinado sinónimo de razón o motivo, es decir, eh, porque estoy mal, porque me dio flojera, porque estoy sin dinero, etcétera, etcétera, que es como un sinónimo de razón o motivo. Y me gusta el vino porque ayuda al corazón, ¿sí? Que es un ejemplo. Entonces, con estos acentos diacríticos también vamos a tratar de hacer frases, ¿sí? Tomen una foto de pantalla para que intenten utilizar y hacer frases con las dos variantes en la misma frase, ¿sí? Esta es mi casa está a la vuelta, ¿sí? Igual, con solo, solo, aún, con el quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, cuánto, cuál, también utilizando las dos formas. Entonces, para esto vamos a tener 20 minutos porque ya el quién, cómo, cuándo ya de por sí son largos, ¿no? Entonces, nos tomamos 20 minutos para hacer este ejercicio, ¿sí? Igual me los va a mostrar el miércoles. Como pueden ver, el miércoles va a ser como sobrecargadito y vamos a ir revisando todas estas formas que estamos observando ahora. Y ahí está, escribir 11 frases que contengan los acentos diacríticos. Aún está, qué, cómo, cuándo, dónde, cuánto, por qué y aquellos que no llevan tilde, ¿sí? 20 minutos. Ahora, como dijimos la clase pasada, el uso de adecuado de los signos de puntuación permiten expresar mejor nuestras ideas o generan malentendidos o confusiones. Ya vimos con el no se lo dijo, el no se lo dijo, no se lo dijo, no se lo dijo, no sé, lo dijo, o vamos a comer niños, que vamos a comer niños, ¿sí? Que son cosas distintas. Ahora, traten de leer este párrafo. Uy, voy a tratar de borrar esta barra. Uy, no puedo. ¡Ugh! Barra y no me permite, che. A ver, traten de leer este párrafo, aunque lo vamos a leer en clases. Y díganme cómo es, aunque che, esta barra yo no sé por qué a ratos se borra y a ratos no, y no, ahorita no. O levantar arriba. Ya, ya. A ver, entonces lean nuevamente este párrafo. Ya avísenme, ¿sí? ¿Cómo les va?
Entonces, si se dieron cuenta, la funcionalidad de los signos de puntuación no solamente permiten separar ideas, elementos dentro del párrafo, sino fundamentalmente para leer, posibilita que el lector tenga pausas. Si uno lee de corrido este párrafo, es muy probable que se quede sin aire alrededor de la sexta, séptima frase y por lo tanto uno puede morir ahogado, como dice pues el meme acá. ¿Podría por favor usar comas y puntos? Es que me da miedo ahogarme mientras leo. Y es que esa es la funcionalidad bueno, la otra funcionalidad de los signos de puntuación. No solamente dar sentido a lo que escribimos, separar los elementos dentro de los párrafos, sino también permitir que el lector genere y tenga pausas para que pueda tomar aire y seguir con la lectura. Si no hay puntos, por un lado, primero, no vamos a entender bien la estructura del documento y por otro lado, nos podemos ahogar. Así no lo crean, a lo largo de mi vida como docente he tenido varios trabajos que apenas utilizaban como un par de comas en toda una página. Y a los autores de esos párrafos les hacía leer así en clase y en voz alta. Y claro, medio que se me morían en medio del aula porque claro, no podían respirar y no tenían pausas. Entonces, claro, los signos de puntuación, más allá de aclararnos las ideas, organizar el párrafo, dividir la estructura, también tiene esa función. Entonces, si ustedes son de los que no utilizan signos de puntuación, empiezan a utilizar si es que no quieren matar a alguien. Y bueno, también si es que quieren darse a entender mejor. El punto, que es como uno de los signos de puntuación más importantes. Primero divide unidades del texto y genera mayor pausa, ¿sí? Hay diferentes tipos de puntos. El punto y seguido, que separa oraciones que integran un párrafo. El punto y aparte que se utiliza para separar párrafos con ideas separadas, también para hacer pausas más amplias, ¿sí? El punto final que indica la conclusión de un texto, de un acápite, de un capítulo. Ahora hay otros usos, como por ejemplo para las abreviaturas, señora, doctor, etcétera, ¿sí? O para las siglas que también se utilizan con puntos, por ejemplo, en las empresas, SRL, CIA, limitada, etcétera, etcétera, que es para el punto. Entonces, el punto, como otros signos de puntuación, tiene sus finalidades. Por ejemplo, acá tenemos el punto seguido, que está acá, y el punto aparte, que está acá. La coma. La coma, como ya vimos, tiene diferentes finalidades y acá podemos ver claramente. La coma puede comer el tiempo. No espere. No, espere. La coma puede comerse una lección. No queremos saber. No, queremos saber. Puede comerse una solución. Vamos a perder, poco se resolvió. O vamos a perder poco, se resolvió. Puede comerse una condena. No, tenga clemencia. No tenga clemencia. Una coma se puede comer niños. Vamos a comer niños o vamos a comer niños. ¿Sí? Entonces, claro, nuevamente aquí, que es gracioso, pues podemos ver los diferentes usos de la coma y cómo nuevamente nos permite separar ideas y dar a entender cosas totalmente diferentes. Entonces, el uso de la coma. Primero nos sirve para enumerar, ¿sí? Se escribe entre términos de numeración que pueden ser sustantivos, adjetivos, etcétera.
excepto cuando se utilizan conjunciones que pueden ser y, ni, o u, ¿sí? Entonces, en el ejemplo ahí está, Juan era impuntual, descuidado, amoral, y uno ahí podría ir poniendo diferentes adjetivos, ¿sí? Pero lo importante es que ahí la coma separa y enumera un conjunto de adjetivos o de sustantivos. Puede separar ideas distintas. Se usan cuando se presentan dos ideas distintas. Los hombres, uy, aquí está mal escrito. Denme un minuto, vamos a corregir. Ya. Entonces, volviendo a, la coma se utiliza para separar ideas distintas. Los hombres se reúnen para discutir política y las mujeres sobre economía, ¿sí? Que separa ideas. La coma también se utiliza para las construcciones verbales. Se utilizan en construcciones gramaticales, excepto cuando hay conjunciones. Ejemplo, Solomeo regaló sus cosas y se despidió de sus amigos, familiares, ¿sí? Se usa en la construcción cuando es temporal. Arregló el pasto, pintó la cerca y descansó. Ahora, ¿cuáles son los usos incorrectos de la coma? No se usa para separar sujeto y verbo, eso tiene que ir unido. Tampoco cuando el sujeto está constituido por una proposición incluida sustantiva. Ejemplo, quien no haya pagado impuestos será sancionado, ¿sí? Ejemplos vamos a verlos el día miércoles y el día jueves con más calma. Les adelanto, el día jueves tienen prueba, aunque eso también les voy a recalcar el día miércoles, ¿sí? Sobre la prueba lo vamos a discutir con más calma el día miércoles que nos veamos, ¿sí? Entonces aquí tenemos ejemplos sobre, lógicamente, el uso de la coma. Entonces aquí dice, se extiende por red de distribución interna del agua de riego al conjunto de obras y estructuras tales como el canal o acequia principal, las acequias secundarias y terciarias, los saltos, puentes, sifones, etcétera, etcétera. Aquí está cumpliendo la función de enumeración, ¿sí? Acá va a cumplir la idea de separación de ideas. La derrota en la guerra hizo que, uy, esto no puedo subir, ahí, hizo que diversos sectores piensen en la transformación de las principales estructuras del país. Entre dichos sectores estuvo el de los excombatientes que a partir de su experiencia, entonces aquí cumple la idea de separar ideas, ¿sí? Entonces, como podemos ver, aquí están dos de las principales funciones de la coma, tanto para enumerar como para la separación de ideas. Aquí tenemos otro ejemplo gracioso. Julio Cortázar escribía, la coma es la puerta giratoria del pensamiento. Lea y analice la siguiente frase. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría a cuatro patas en su búsqueda. Si usted es mujer, con toda seguridad colocaría la coma después de la palabra mujer. Si hacen ese ejercicio, el resultado sería, si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, coma, andaría a cuatro patas en su búsqueda. Es decir, que es el hombre el que andaría a cuatro patas. En cambio, si usted es hombre, con toda seguridad colocaría la coma después de la palabra tiene. Entonces, si el hombre supiera el valor que tiene, coma, la mujer andaría a cuatro patas en su búsqueda. Entonces, volviendo a la importancia de la coma, podemos ver que la ubicación de la coma hace que una frase cambie totalmente el sentido, como es este caso.
Vamos a volver con el ejercicio del coloquialismo y del formalismo. Entonces, hagan este ejercicio, tienen 15 minutos para hacerlo. Tomen una foto de pantalla, una toma de pantalla para hacerlo, ¿sí? Y nuevamente traten de utilizar adecuadamente los signos de puntuación. Uy. Ahora, ya visto esos ejercicios que igual vamos a hacer otros en clase, vamos a la redacción intuitiva. Cuando uno está acostumbrado a la lectura y a la escritura, fácilmente cuando lee puede darse cuenta de los errores que puede contener un documento, que puede tener una frase. O sea, a primera vista, algunos errores pueden lógicamente resaltar, principalmente aquellos ortográficos donde lógicamente pues utilizas o no utilizas determinadas letras, por ejemplo, el hecho, que es el verbo de echar, o el hecho de hacer que lleva al H, ¿no ve? Hay muchos errores que nuevamente pueden verse de manera clara, que son los ortográficos, pero hay otros errores que están en la redacción y que ya uno intuitivamente puede, lógicamente, identificarlos. Y a eso nos referimos con la redacción intuitiva, ¿sí? Que es justamente la capacidad del lector de identificar cuáles son los errores gramaticales que puede contener un párrafo o que puede contener un documento, ¿sí? Porque, claro, cuando uno lo lee, incluso cuando uno lee en voz alta, se da cuenta que no suena bien o de que hay como como una disonancia, como una distorsión, ¿sí? Entonces, lógicamente, la idea de la redacción intuitiva es el resultado, lógicamente, de un hábito de lectura. Mientras más lees, utilizas mejor el lenguaje. Entonces, generalmente la redacción intuitiva mejora con la práctica, porque claro, mientras más uno lee, uno más escribe, se da cuenta de cuáles posibles ser los errores. Generalmente los buenos escritores desarrollan ya unas formas para que sus textos sean más fluidos, sean más claros, más efectivos. Y eso depende mucho también de cómo utilizamos el lenguaje. Entonces, con el tiempo, tanto el lector como el escritor va desarrollando una sensibilidad hacia la estructura del idioma. Entonces, esto permite justamente identificar cuando algo está mal escrito. Ahora, la redacción intuitiva también puede servir para crear algo, pero ojo, este estilo o esta flexibilidad solo se da en los ámbitos literarios. En los ámbitos literarios hay una transposición de elementos gramaticales para darle, digamos, como un sentido diferente a la escritura. Pero en el lenguaje formal no puede haber esta transposición. El lenguaje formal tiene que tener una estructura básica y fundamental, y es una estructura lineal. No puedes transponer o intercambiar el orden de los elementos, tanto del párrafo como de la redacción. Ya. Entonces, ¿cómo funciona la intuición en la redacción? Primero es el resultado de una lectura activa. Entonces, analiza cómo autores expertos construyen sus ideas. Eso implica que ustedes vayan revisando diferentes documentos para ver cómo construyen. Más adelante vamos a ver justamente la diferencia entre artículos académicos e informes, digamos, profesionales o técnicos.
lo ideal sería que practiquen regularmente para que el proceso sea natural. O sea, es decir, que ustedes vayan construyendo sus propias estructuras, pero para eso necesitan tiempo. Y lógicamente tienen que desarrollar una sensibilidad al oído, pero eso es el resultado de una práctica constante, principalmente en la lectura. Porque nuevamente la lectura es la base para la escritura, pero también para el desarrollo de esta capacidad de identificar cuando algo está mal. Incluso que uno de los errores comunes es confundir la C con la S en algunas palabras, o sea, cuál es la ubicación, si primero es la C, si primero es la S, etcétera, etcétera, que tiene un conjunto de reglas. A veces ese es un error común, pero cuando uno lo ve, siente y presiente de que esa palabra está mal escrita. Ese ejemplo lo vamos a ver en clase el día miércoles, ¿sí? Pero más o menos así es como funciona la intuición en la redacción, ¿sí? Entonces, ¿cómo se da esto? Primero, para la redacción intuitiva uno tiene que planificar, o sea, es decir, cuál es el objetivo del documento que yo voy a elaborar, ¿sí? Y cuál es la audiencia que voy a tener, o sea, es decir, para quién voy a escribir, que es algo que nos preguntamos a inicios cuando empezamos esta clase. ¿Quién va a ser nuestro lector? ¿Qué tanto sabe del tema? ¿Y qué objetivo queremos alcanzar con el documento? Una segunda parte sería generar un borrador, o sea, es decir, plasma un conjunto de ideas sin buscar la redacción o la perfección. Si ya están habituados a redactar y a escribir, eso lo van a hacer de manera más fácil. Pero en cambio, si no están habituados a redactar, pues va a ser un poco dificultoso. Pero bueno, para eso está el borrador. Y la revisión tienes que leer en voz alta justamente para detectar redundancias o errores, que es más o menos cómo funciona este ejercicio de la redacción intuitiva. Esto lo vamos a ver mejor o lo podrían hacer mejor si es que ya han hecho los resúmenes de los cuentos que se les pidió. Si ya lo hicieron, va a ser mucho más fácil. Revisen aquello que ya han escrito, esos cuentos que ya han elaborado. Entonces ahí se podrán dar cuenta el cómo se redactan y si es que esa redacción contiene algún tipo de error. Principalmente si lo hicieron ustedes de manera personal y no recurrieron a alguna IA. Nuevamente, el uso de la IA es muy notorio y me voy a dar cuenta al tiro cuando lea sus documentos. Ahora, lógicamente, y de esto ya habíamos hablado, hay una ambigüedad léxica o una ambigüedad al momento de la redacción. La ambigüedad léxica es cuando, lógicamente, podemos encontrar palabras homónimas o palabras polisémicas y ponerlas en un determinado contexto y que se va a entender de una manera distinta o se va a malentender. El ejemplo es, el gato está en el garaje, ¿sí? Ahora no sabemos a qué gato se refiere. O el partido está en crisis, habrá cambios dentro, que nuevamente va a depender mucho del contexto para entender muy bien estas dos frases. Y la ambigüedad gramatical procede de cómo estructuras la oración, ¿sí? En un segundo pueden pasar muchas cosas y la respuesta sería, lo sé porque vivo en un tercero y se oye todo. ¿Vino blanco el señor? No, ha sido al ver los precios. Entonces, nuevamente, la léxica tiene que ver con el contexto y el uso de las palabras homónicas. Y la gramatical tiene que ver con la estructura de las oraciones. De estos ejemplos también vamos a ver con detalle el día miércoles y el día jueves, al momento de revisar sus documentos. ¿Sí? Ahora, tomen su tiempo, lean el siguiente párrafo e identifiquen cuál es el error.
hagan una toma de pantalla y díganme cuáles son los errores. Ahora, tanto para la redacción como para el método LEAD, no es más que leer, escribir, analizar y discutir, que esto nos ayuda nos ayuda primero a entender mejor los textos, pero también a redactar mejor los documentos. Primero, el leer, pues, permite y ayuda a analizar y identificar las estructuras, los vocabularios, los estilos. Nuevamente, cada área, cada autor va desarrollando un determinado estilo al momento de redactar. Quienes están familiarizados con la literatura, uno se puede dar cuenta que hay una gran diferencia en el estilo entre autores, no sé, digamos, de Centroamérica o del área Caribe con respecto a los autores del Cono Sur, ¿sí? O los autores del área andina con respecto a los autores, no sé, de Estados Unidos. Cada uno tiene un estilo y una estructura un tanto distinta, o sea, unos estilos diferentes. Y lo mismo pasa con diferentes corrientes europeas dentro de la literatura o incluso dentro de las escuelas, dentro de los diferentes campos de formación científica, ¿sí? El método LEAD también nos permite de alguna manera revisar y evaluar los textos para detectar mejoras de área, ¿sí? Áreas de mejora, digo, o sea, para tratar de identificar cómo podemos hacer más directos. Siempre tengan en cuenta el estilo llano, que es un estilo sencillo, es un estilo claro e informativo, ¿sí? El método LEAD implica también practicar la redacción aplicando lo aprendido en la lectura, o sea, es decir, dependiendo mucho de nuestro ámbito, de nuestra área, nosotros vamos a ir familiarizándonos con unas formas y también con unos estilos de redacción. No sé si ustedes tienen amigos abogados o han leído documentos del área jurídica. Ellos, por ejemplo, aprenden a tener un estilo muy rebuscado, muy pesado, de escritura y también para expresión. Realmente es poco lo que se entiende de los documentos en el área jurídica y es justamente por las formas en las que están expresándose. ¿Sí? Si ustedes leen nuevamente, pues es muy difícil de comprender a primera lectura. ¿Sí? Entonces, cada área nuevamente va a tener su dificultad, eh, eh, su dificultad y, digamos, sus estilos, ¿sí? Y al discutir, siempre es ideal compartir escritos con otros para obtener retroalimentación. No sea, o sea, a lo largo de su vida profesional y también a lo largo de su vida académica, lo ideal sería que compartan documentos, que compartan trabajos para leer, para revisarse y de alguna manera para corregirse, ¿sí? Hay mucha gente que no lo hace por pena, por vergüenza, por miedo al ridículo, etcétera, etcétera. Déjense de esas cosas, sino más bien traten de encontrar compañeros que les ayuden y que tengan, digamos, como la misma finalidad de ayudarse y apoyarse, ¿sí? Porque nuevamente el proceso de formación no es un proceso aislado, no es nomás yo quiero entender lo que dice el profesor y se acabó. Es un trabajo conjunto entre estudiantes y profesor. O sea, la dinámica ahí tiene que ser distinta. O sea, porque de manera aislada, si bien pueden adquirir un conjunto de conocimientos y capacidades,
van a mejorar esas capacidades y esos conocimientos si es que lo hacen de manera conjunta y con apoyos y respaldos de sus mismos compañeros, no solamente del docente, ¿sí? Ahí la idea es que el proceso de enseñanza-aprendizaje es colaborativo, no competitivo. El proceso de enseñanza y aprendizaje tiene que ser colaborativo, no competitivo. El problema es que siempre nos han enseñado que tengamos que ser más competitivos, es decir, quién saca el mejor trabajo, quién tiene la más alta nota, etcétera, etcétera, que hace que el proceso sea individual, cuando en realidad no debería ser así. El proceso debería ser colectivo y colaborativo. Y es ahí justamente donde entran sus compañeros para hacer este tipo de trabajo. Ahora, nuevamente, las afinidades que ustedes puedan desarrollar con diferentes compañeros va a depender justamente de las similitudes, de las coincidencias que puedan tener para desarrollar estas afinidades, ¿sí? Pero, nuevamente, traten de trabajar colaborativamente. Ahora, a lo largo de su vida van a escribir diferentes documentos, una hoja de vida, carta de solicitud, carta de motivación, etcétera. Sí que es normal, nuevamente, a lo largo de nuestra vida académica, formativa, profesional, vamos a escribir mucho. Ahora, lógicamente, pues para esto hay diferentes formatos y claves. Y de esto justamente vamos a hablar la siguiente clase el día miércoles. Aquí concluimos con esta clase. Quiero decirles que por favor hagan los ejercicios que se les ha sugerido, que se les ha dado en esta clase. Sí, yo sé que quizás por el carnaval es un poco moroso, es un poco cansón, pero es necesario para que el miércoles estemos frescos, pero además muchos de estos ejercicios van a entrar en la prueba del día jueves. La definición de la prueba del día jueves, pues eso lo vamos a definir cara a cara en la clase. Pero hasta mientras muchos de estos ejercicios van a ir en la prueba, por lo tanto, no se descuiden, traten de hacerlos. Los de acentos diacríticos, los del cambio de tipo lenguaje, coloquial a formal o viceversa, y lógicamente la identificación de el uso sí, el uso inadecuado de los signos de puntuación, ¿sí? Entonces, dicho esto, no se olviden los videos enviar a la plataforma. Dicho esto, pues yo me despido, que tengan muy buen feriado, traten de trabajar, pero también de disfrutar. Nos vemos el día miércoles por la mañana.